Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la misión de los gentiles. Nada más quiero decir una cosa. Quien de alguna manera fue un protagonista preponderante en la proclamación del Evangelio hacia los gentiles fue el apóstol Pablo. Pero también debemos que tener en cuenta que la misma iglesia se vio involucrada en la propagación del Evangelio hacia los gentiles. No podemos negar la obra del apóstol Pablo y su legado en los escritos que ahora tenemos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Pero la iglesia también tuvo un papel muy preponderante. ¿Qué de los apóstoles? ¿Qué pasó con los apóstoles? Hay algunos hechos que son comprobables, pero hay algunas leyendas que ahí surgieron y quiero compartirlas con ustedes. En el caso del apóstol Pedro, es muy probable que él sí haya estado en Roma y que haya sufrido persecución y hasta la misma muerte bajo el reinado de Nerón. Es muy probable eso, de que él haya muerto en Roma. En el caso del apóstol Pablo, también los testimonios apuntan y la misma tradición a que el apóstol Pablo murió en Roma, precisamente bajo la persecución de Nerón. Juan, el apóstol que vivió más años, el más anciano de todos, fue desterrado en la isla de Patmos bajo el emperador Domiciano y él murió en los últimos años del primer siglo. Hay una tradición respecto a Marcos que dice que él fundó la iglesia en Alejandría y Felipe la iglesia de Bizancio. Hay otra tradición, se los voy a compartir, aunque no es nada factible, el hecho de que Santiago haya llegado a España, y hay muchas leyendas respecto a que él sí estuvo allí en España, pero no hay ningún escrito que respalde eso. Por último, existe una fuerte tradición que afirma que Tomás fue a la India. Es posible que Tomás haya predicado en la India, aunque no existen pruebas concluyentes. Al parecer, la mayor parte del trabajo misionero no fue llevado a cabo por los 12, sino por otros cristianos que por diversas razones, puede ser por razón de negocios, de persecución, de cambiarse de vivienda, o por una vocación misionera, iban de un lugar a otro llevando su fe. Y debemos aprender de ellos, no solamente de los apóstoles, sino de la iglesia en sí. Hay un autor, Michael Green, en su libro La evangelización en la iglesia primitiva, él describe, y en base a testimonios escritos, de cómo miembros comunes de la iglesia primitiva, cuando estaban, por ejemplo, en el mercado, compartían de su fe. Eso es algo que nosotros debemos de tener presente. El evangelio se tiene que seguir proclamando. Y las personas que están a nuestro alrededor necesitan escuchar el evangelio. A través de una plática informal, a través de una charla con los compañeros de trabajo, con los compañeros en la escuela, con los vecinos en la comunidad, tenemos que seguir compartiendo el evangelio de Jesucristo. Muy bien, quiero entrar ahora a un tema que tiene que ver con la persecución. Los primeros conflictos que tuvieron los cristianos con el Estado, y que esto lleva a que el Imperio Romano inicie una persecución. Los primeros cristianos, ellos no estaban conscientes de que realmente estaba surgiendo una nueva religión que conocemos como el cristianismo. La principal diferencia que los separaba del resto del judaísmo es que los nuevos cristianos, los primeros cristianos, verdaderamente creían que Jesús era el Mesías, como efectivamente lo es. A diferencia de los fariseos o de las otras sectas, los saduceos, que no veían a Jesús como el Mesías, estos hombres y mujeres que formaron la iglesia primitiva creían fervientemente y firmemente que Jesús era el Mesías. Por tal razón, los judíos empezaron a perseguir a los cristianos. Según el historiador romano Suetonio, los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban causando disturbios constantes a causa de Cristo, es decir, a causa de Cristo. El emperador Claudio ve que hay problemas por un tal Cristo, entonces él no logra distinguir. Él piensa que es un problema de los judíos, así que expulsa a todos los judíos de la capital del Imperio Romano, los expulsa y no se da cuenta de que en realidad está surgiendo un nuevo movimiento muy fuerte que hasta la postre permanece. El cristianismo entonces fue extendiéndose cada vez más entre los gentiles y la proporción de judíos dentro de la iglesia fue disminuyendo. Durante los primeros años del cristianismo, este existió dentro del marco del judaísmo, y en tal situación el judaísmo procuró desaparecer el cristianismo, según lo narra el libro de Hechos y otros libros del Nuevo Testamento, pero no fue posible porque finalmente el plan de Dios es que la iglesia permanezca, ha permanecido y permanecerá hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Nerón. Vamos a hablar de Nerón. Él gobernó o fue emperador del año 54 al 68 después de Cristo. Un personaje que lo describen como bohemio, como un personaje inmaduro,
como un personaje protagonista, autosuficiente y narcisista. Así se describe a este emperador Nerón. Pero ¿por qué vamos a hablar acerca de él? Porque tristemente su participación en la historia referente a la iglesia es en el marco de la persecución. Hemos dicho que bajo su gobierno murieron el apóstol Pedro, según la tradición, crucificado de cabeza, y el apóstol Pablo, probablemente decapitado porque él era ciudadano romano, pero fue durante el gobierno de Nerón. La persecución bajo Nerón. Nerón llegó al poder en octubre del año 54. En el libro de Justo L. González se narra cómo varios cristianos fueron puestos en estacas y después de esto se les prendía fuego y en su locura Nerón disfrutaba viendo estas antorchas humanas en la noche, en la oscuridad. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué estos cristianos murieron de esa manera? Déjenme explicarles algo. Algunos no se ponen de acuerdo en la historia de si finalmente Nerón fue quien provocó un incendio en una parte importante de la ciudad de Roma. Pero el punto es que muchos pensaban que él era capaz de hacer eso. Así que la gente estaba inconforme por ese incendio que muchos le adjudicaban a Nerón. Así que Nerón empieza a buscar culpables. Y algo sorprendente que pasó en ese tiempo es que parte de la ciudad que fue quemada, una sección no llevó el fuego a una sección. Y en esa sección había judíos y obviamente había cristianos. Así que Nerón empieza a decir que por causa de esa religión que rechaza, porque no solamente los cristianos son monoteístas, sino también los judíos, o el judaísmo es monoteísta, y están en un contexto en donde lo que impera es el politeísmo o la creencia en varios ídolos. Entonces él fragua un plan y dice, por causa de ellos, o sea, ellos que no creen en nuestros dioses se han enojado y fue provocado este incendio. Así que logra canalizar en un sentido el coraje del pueblo hacia los judíos y obviamente también hacia los cristianos. Así que esto provoca que haya una persecución contra los cristianos. Y yo describí una de esas escenas, las antorchas humanas, en las cuales este ser depravado se deleitaba. Quiero hacer una breve reflexión sobre la persecución. Vamos a hablar más sobre la persecución bajo Domiciano, pero tendremos que reflexionar un poco en este asunto. La persecución es una realidad vigente. Hay un libro, Historia del Cristianismo, de Fletcher. En ese libro hay un agregado que ha hecho Alfonso Ropero, y él describe que la persecución sigue estando vigente. Él muestra ahí estadísticas de la persecución hacia el cristianismo, aunque el cristianismo, el término lo utiliza, por ejemplo, para la iglesia ortodoxa, para la misma iglesia católica. En ciertos sectores de Asia y de África hay persecución hacia iglesias contrarias a la iglesia oficial o a la iglesia aceptada en esa determinada región. Aún en nuestro mismo país, en Chiapas, en la zona sur, en Oaxaca, en otras regiones de nuestro país, la persecución es una realidad. Pero no solamente puede haber una persecución física, sino puede haber una persecución intelectual. ¿Cómo debemos de reaccionar ante esa persecución? Yo creo que debemos reaccionar de dos maneras. Una, mantenernos firmes en nuestra convicción, en nuestra creencia. Yo estoy convencido que estos hombres y estas mujeres que sufrieron muchas veces una muerte atroz, una muerte dolorosa, como fue la hoguera, en medio de esa muerte, como sucedió con Esteban, yo estoy convencido que Dios les dio la fortaleza necesaria para resistir el dolor. El sufrimiento, y Pablo lo describe en una de sus cartas, muchas veces es parte de la vida cristiana. Y hoy estamos viviendo un cristianismo en el que se habla no de sufrimiento. Y no estoy diciendo que necesariamente el cristiano tiene que sufrir, pero que en ocasiones el sufrimiento puede ser parte de la vida cristiana. Una idea muy contraria, por ejemplo, a la prosperidad.
una idea muy contraria al hecho de que el cristiano no tiene que sufrir, que el cristiano tiene que estar bien, que el cristiano tiene que vivir bien. En realidad no vemos eso en la Biblia. Y si va a haber un momento en que como cristianos, como hijos de Dios, vamos a vivir bien, lo describe Juan en el Apocalipsis, en que después, ya sea cuando nuestro Señor Jesucristo venga, o cuando uno parta y estemos en el final de los tiempos, vamos a estar en un lugar en donde no va a haber lloro, en donde no va a haber tristeza, en donde no va a haber sufrimiento. Pero en tanto, tenemos que enfrentar y tenemos que salir adelante, confiando siempre en la soberanía y en la gracia del Señor y nunca negando nuestra fe. Vamos a ver más adelante en el transcurso de las clases qué pasó con aquellos que negaron su fe y cuál fue la posición que algunos tuvieron con estos hombres y estas mujeres. La persecución bajo Domiciano. Antes, déjenme decirles cómo terminó Nerón. Nerón, en el año 68, el Senado romano depuso al emperador para después morir en el suicidio. Sí, Nerón se suicidó. Era obvio que era un hombre que no estaba bien, hizo mucho daño, pero él se suicida y después de su muerte, sus edictos contra el cristiano lamentablemente siguió en pie. Es decir, él muere, pero ese edicto en el que él dice que todos los cristianos tienen que ser perseguidos se mantiene y Domiciano, que es el próximo emperador de quien vamos a hablar, sigue persiguiendo a la iglesia. Domiciano fue emperador del año 81 al año 96 después de Cristo. En el año 81 sucede al emperador Tito. Y ya casi al final de su imperio, él persigue a la iglesia. Fíjense cuál era su pensamiento, su arrogancia. Y tal vez me recuerda un poco a este emperador Nabucodonosor. Porque él se llegó a llamar a sí mismo, o pidió que se llamaran, o que lo llamaran Domini en Deus. Domini en Deus es en latín y significa Señor y Dios. Es decir, él se hacía llamar a sí mismo. Él se decía, yo soy Domini, es decir, yo soy el Señor. Pero no solamente se decía Domini, sino yo también decía, yo soy Deus, es decir, yo soy Dios. El atrevimiento. Es como el faraón. Ustedes recuerdan cuando llega Moisés y le presentan a Dios, venimos de parte de Yahvé, y dice, ¿quién es? Yo no lo conozco. Y dentro de los egipcios, el faraón era considerado un dios. Pero al final, este Dios muere y este Domini en Deus, que es Domiciano, él estaba mal al decir eso. Empezó a perseguir a los judíos y a seguirles una ofrenda anual para las arcas imperiales. Y así se desató una nueva persecución, no solamente contra los cristianos, sino también contra los judíos. El emperador hizo ejecutar a su pariente Flavio, o sea, no importaba que fueran sus parientes, a Clemente, y a su misma esposa Flavia Domitila. A los cristianos se les acusó de ateísmo y de costumbres judías. Quiero explicar un poquito esta cuestión nada más del ateísmo, porque vamos a hablar de las costumbres judías más adelante. Se les acusó de ateísmo, ¿por qué? Porque ateísmo, para nosotros ahora actualmente, un ateo es alguien que no cree en Dios. Pero a ellos se les acusaba de ateísmo porque los romanos, así como los griegos, tenían su panteón de dioses. Es decir, había una infinidad de dioses. Y ellos tenían la libertad de poder tener un dios principal y otros dioses secundarios. Eso era muy, muy común. Pero lo raro en aquel tiempo era tener solamente un dios. Así que ellos decían, estos son ateos, porque no creen en los dioses. Así que el término ateísmo significaba de que ellos solamente creían en un Dios, en Jesús, y no creían en los demás dioses. Y eso iba contra las costumbres y contra la tradición del Imperio Romano. Es por eso que eran acusados de ateísmo. Durante el imperio de Domiciano, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos, y es precisamente ahí en esa isla donde tiene sus visiones que Dios le reveló, y surge después lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Domiciano había cobrado fama de tirano y por fin Nerón murió en el suicidio, pero Domiciano fue asesinado en su propio palacio y fíjense qué tan malvado era, que el propio Senado romano hizo que se borrara su nombre de todas las inscripciones y monumentos en su honor. Así que era tanta la maldad que borraron su nombre en todo monumento y en todo vestigio que hubiera de este emperador. Una breve reflexión para terminar esta cuestión de Nerón y Domiciano. Los primeros cristianos judíos tuvieron que sufrir tanto el rechazo y persecución de sus propios paisanos como del Imperio Romano. Cuando los judíos descubrieron que los discípulos de Jesús reconocían a este como el Mesías, fueron objeto de burlas, rechazo y en algunas ocasiones de muerte.
Durante un tiempo el Imperio Romano no logró darse cuenta de que estaba surgiendo un nuevo grupo religioso, muy diferente al judaísmo. Y esto provocó un rechazo hacia los judíos, sean cristianos o no, durante los viajes misioneros de Pablo. Pero tiempo después los cristianos empiezan a diferenciarse del judaísmo en ciertas prácticas, como fueron la cena del Señor y la exaltación de Jesús como Rey y Señor. Tales prácticas fueron motivos de inventar mentiras respecto a los cristianos y produjo un rechazo de la población romana en general. Aunado a lo anterior, tanto Nerón como Domiciano apelaron al sentir de la población para iniciar una persecución local hacia los cristianos en Roma. El cristianismo se mantuvo firme porque el Señor es quien fundó la iglesia y es quien la mantiene con su gracia y poder hasta nuestra presente era. Y es así como de manera muy panorámica, porque hay muchas cosas interesantes. Yo de verdad, yo espero, y uno de mis propósitos, de mis objetivos, es despertar en ustedes ese interés por conocer de manera profunda nuestra historia. Porque nuestra historia no solamente marca nuestra identidad, quiénes somos, sino también marca nuestro rumbo, hacia dónde vamos. En la introducción que se dio al principio, ahí yo ya les recomendé bibliografía y los animo a que compren esos libros, a que en algún momento de tranquilidad se den ese espacio para leer nuestra historia y valorar lo que nuestro Dios ha hecho a lo largo del tiempo, antes de la era cristiana y después de la era cristiana. Es así como llegamos al final de este primer periodo, el periodo de la Iglesia Apostólica del año 30 al año 100.